Normalmente el niño no entra solo, no entra con su papá, la mayoría de casos con la mamá, que es la que más conoce al hijo. Cuando el pequeñito ve al doctor, creo que es automático que empieza a llorar. Entonces, cuando entra la mamá y le dice que se calme, que esté tranquilo, que no le van a hacer nada malo, que solamente van a hablar, y se calma, eso es consuelo. Hay muchos niños que de repente ni con la mamá llegan a consolarse y eso como que te puede a ti hacer pensar que el niño está irritable y que eso es algo que puede ser daño neurológico, ¿no? Hay que ir viendo eso. En cuanto a la M, que es de mirada, es ver si tu paciente fija la mirada en algo o tiene la mirada perdida. En cuanto al lenguaje y llanto, si es que te habla o al menos le habla a la mamá, o si es que llora y se calma, o de repente es un llanto que inconsolable, ¿no? No lo puede calmar. O de repente está intentando llorar, pero no le salen lágrimas. Y eso que te puede hacer a ti pensar que de repente el paciente está deshidratado. Y ahí no ha habido necesidad de que tú le preguntes a la mamá, simplemente tú lo estás viendo y ya más o menos te vas orientando. En cuanto a la respiración, normalmente lo que se hace es inspeccionar, percutir y auscultar, ¿cierto? Pero les había comentado que en este punto ustedes no tienen por qué palpar al paciente, no hay nada de examinación física aún. Entonces, en el momento de la inspección, lo que tú vas a hacer es si tu paciente, en primer lugar, está tomando alguna posición específica. Por ejemplo, una posición de trípode, ¿no? Que el paciente se inclina hacia adelante, se pone como al borde de la camilla y empieza a tomar aire de manera muy profunda, ¿no? ¿Por qué? Porque le está faltando el aire. O de repente ves retracciones. Acá está, me equivoqué, es retracciones, olviden la S. Las retracciones, ¿no? Que pueden ser intercostales o supraclaviculares y vas viendo cuántas retracciones tiene, que esto te va a dar un indicio de que está con una dificultad respiratoria el paciente. Otro también es auscultar. De repente el paciente acude a emergencia y está con un estridor. Es como un pitito, ¿no? El estridor se produce porque la vía aérea alta está obstruida y normalmente la principal causa es por un cuerpo extraño, ¿no? La mamá acude a la clínica o al hospital y dice, no, lo que pasa es que mi hijo estaba jugando y de pronto se llevó las manos acá al cuello y no podía respirar y empezó a escuchar como un ruidito ahí. Es un cuerpo extraño, ¿no? Obstrucción por un cuerpo extraño, que es la principal causa por la que acuden a veces muchos niños. Los sibilantes es porque hay aire que está pasando por vías aéreas pequeñas que están bloqueadas, obstruidas. Lo más frecuente es por una crisis asmática. También lo puedes ver en bronquiolitis, ¿no? También los pacientes acuden con sibilancia. Un ronquido que puede ser producto también a la obstrucción de la vía, pero por la lengua, ¿no? De repente ahí empiezas a averiguar y tu paciente ha tenido una convulsión o está con un déficit neurológico, déficit sensorial, ¿no? También puede ser una causa del ronquido. Quejido por el dolor o por la fiebre y el gorgoteo es más que todo por acumulación de secreciones. De repente hay mucho moquito o hay sangre y eso tiende a producir este sonido como de gorgoteo. En cuanto a la circulación, ustedes aquí lo que tienen que ver es descartar en primer lugar si mi paciente está con shock, ya sea compensado o descompensado, o si no lo tiene. Es lo principal que ustedes tienen que ver en la circulación. ¿Cómo se van a dar cuenta? Con estas tres cositas? Nada más, si mi paciente está con palidez, si la piel la tiene moteada o piel marmórea y si está cianótico. Esa parte de moteado es porque hay cambios en la coloración de la piel, que lo que va a indicar es producto de la vasoconstricción, ¿sí? Eso se da por vasoconstricción, la piel moteada, y es porque está habiendo pérdida de sangre en algún lado. Entonces puede ser provocado por un shock. ¿Por qué evaluamos estas tres cosas? En primer lugar, porque la apariencia lo que te va a decir a ti, si es que esto está dañado, la apariencia,
es que hay algo neurológico, hay un déficit neurológico. Normalmente en los niños, no solamente en los niños, sino también en los adultos, la causa más frecuente de si tú ves nada más que la apariencia está dañada y que es algo neurológico, es por algún problema metabólico. Muchas veces una hipoglicemia te puede llevar a un déficit neurológico, una intoxicación también. Lo otro también más frecuente junto con la glucosa es que haya un desequilibrio hidroelectrolítico, ya sea de sodio o de potasio, también te pueden llevar a un problema neurológico, ¿no? Que es algo que lo puedes solucionar en ese mismo momento. Entonces son dos cosas que siempre sí o sí tienes que evaluar en tu paciente, porque son cosas reversibles. Entonces siempre piensen en eso, ¿sí? Si solamente la apariencia está dañada, de repente está con hipoglicemia o hay un desbalance hidroelectrolítico, y lo más frecuente en pediatría del por qué pasa este desbalance es por una deshidratación, y muchas veces en pediatría acuden niños porque están con una deshidratación ya sea moderada o severa, y junto a esto viene lo que es un shock por pérdida porque no hay ingresos, pues, ¿no? Que sería un shock hipovolémico. Entonces, se van dando cuenta que solamente ustedes evaluando un punto ya más o menos pueden pensar en muchas causas de por qué está acudiendo. Si es un tema de respiración, pues ver, ¿no? Si hay una neumonía, una crisis asmática. En cuanto a la circulación, ver, ¿no? Si esto está afectado, de repente es un shock. Y aquí ustedes lo que van a hacer es, ok, el problema, ¿dónde es? Porque aquí no es la base, como les expliqué, no es saber cuál es la enfermedad. Tú te puedes ir orientando, sí, está perfecto, que pienses más o menos cuál puede ser la enfermedad, pero lo básico es que tú te vayas orientando a cuál es el problema para yo solucionarlo, ¿sí? Que es algo que les estoy colocando aquí. Lo principal, el objetivo es que tú decidas sin demora alguna qué tratamiento urgente le vas a poner a tu paciente. Esas son las tres preguntas las tres cosas que ustedes tienen que responder, ¿no? Mi paciente responde o no responde. Y eso es en la parte evaluando apariencia, ¿no? ¿Respira o no respira? ¿Tiene pulso o no tiene pulso? Si no tiene pulso, recuerden qué es lo que hacen, RCP. Y ese es un cuadrito donde les resume lo que yo les he estado diciendo, ¿no? Si es aspecto, piensa en algo del sistema neurológico. Ya les dije cuáles son las dos principales causas. Respiratorio, en una dificultad respiratoria. Si es aspecto y respiratorio, esto ya está afectando, esto ya es algo más fuerte, entonces algo que te causa insuficiencia respiratoria. Si solamente es circulatorio, y aquí es algo que sí les quiero explicar bien. Si es circulatorio, pero tanto apariencia está bien, es un paciente que de repente acude, te llora pero se calma, está jugando, está interactuando con el medio, pero tú lo ves que está pálido, tiene un llenado capilar muy alto, está frío. Es un shock compensado. ¿Por qué? Porque el paciente está bien, ¿no? Físicamente te está respondiendo, pero la piel te dice otra cosa. La piel te dice, hay algo que está pasando a nivel circulatorio. Entonces, esto es un shock, pero compensado porque mi paciente no está inestable físicamente. Aquí no les estoy hablando nada de presión, ¿sí? El objetivo para que tú evalúes si el paciente está con shock o no, no es la presión arterial. Un paciente puede estar con una presión arterial normal y eso no quiere decir que tu paciente no pueda estar en shock. Probablemente es un shock compensado. ¿Qué pasa si el aspecto ya se ve afectado junto con la circulación? Esto ya es descompensado. Y si los tres están mal, que esto ya es lo más crítico, esto ya es un fallo cardiorrespiratorio y lo primero que debes hacer es RCP, porque normalmente acá ya el paciente ya no tiene pulso, está somnoliento y tiene problemas para respirar también. Entonces, ¿qué empiezas a hacer? Compresiones más ventilaciones para ayudar a tu paciente. ¿Cómo te das cuenta si el paciente está estable o está inestable? Pues a nivel estable es que tanto apariencia como respiración y circulación estén bien. Si una de estas está mal, tu paciente ya es considerado como inestable. ¿Ok? Eso nada más ha sido la evaluación inicial. Y eso lo tienes que hacer a lo mucho en 60 segundos.
Ya después de que tú viste más o menos si está mal a nivel de respiración, ¿cuál fue el mensaje de todo esto? Es evaluar, que ya evaluaste con todo este triángulo, identificas viendo si es apariencia, respiración o circulación o es de tres, y luego tratas. Si es en cuanto a respiración, lo primero que ustedes tienen que pensar es, ¿mi paciente necesita darle oxígeno suplementario o debo ventilarlo? Y esto lo tienen que haber evaluado ya con esto que está arriba, ¿no? Si está con dificultad respiratoria, pues oxígeno, ¿no? Puedes empezar desde una cánula y ya va subiendo en base a cómo está su saturación. Si es circulatorio, tú identificaste que el problema es circulatorio, entonces le pones una vía para ya administrarle lo que son los cristaloides o los culoides o ponerle adrenalina de repente. Y en cuanto a apariencia, ¿qué es lo que vas a hacer? Pues pensar, ¿no? Si es neurológico, las dos causas que le dije, de repente es la glucosa, entonces evalúas más o menos cómo está la glucosa, pero eso lo tienes que hacer inmediatamente, o de repente el desbalance hidroelectrolítico. Entonces, si se dan cuenta, acá ustedes ya tienen que ir actuando inmediatamente, tienen que ir pensando qué es lo que le puedo hacer a mi paciente si es que le está pasando esto. Y ya una vez que ustedes ya estabilizaron a su paciente ya no tiene riesgo por un momento, por unos minutos, pues te pones a evaluar ya a nivel primario con preguntas. No hacia el paciente, sino preguntas que tú te vas a hacer a ti mismo para ir evaluándolo poco a poco, ¿no? Tienes que hacer el ABCDE. El A es el airway de la vía aérea. Lo primero acá que tienes que hacer es ver, ¿mi paciente tiene la vía aérea permeable o no? Y esto es algo muy importante si es que tu paciente acudió con un estridor y como les comenté, la principal causa pues es una obstrucción por un objeto, por un cuerpo extraño, entonces debes ver pues, ¿no? La vía aérea está permeable, hay algo que lo está obstruyendo o no. En breathe, que es respiración, acá ya recién ustedes evalúan la frecuencia respiratoria y la saturación. Si previo a esto ustedes vieron que el paciente pues estaba con dificultad respiratoria y le querían poner oxígeno, pues ya en ese momento ustedes ya pueden evaluar la saturación, ¿no? Pero si la respiración pues estaba normal, recién aquí ustedes evalúan la saturación de oxígeno. En cuanto a la circulación, aquí recién ustedes ven el llenado capilar y lo que es la presión arterial, para que se den cuenta que ustedes no necesitan evaluar la presión para que ustedes lleguen a saber que el problema puede ser por un probable shock. La presión no tiene mucho que ver, simplemente la presión te puede decir si es compensado o descompensado, pero no te va a indicar si tiene o no tiene shock. Eso que les estoy colocando aquí arriba es un cuadro que les va a indicar si el paciente está hipotenso o no está hipotenso. Es una forma más rápida de tú verlo. A menores de un mes, si tienen una presión menor de 60, eso ya es hipotensión, ¿sí? La presión arterial está muy baja. De un mes a 12 meses, si es menor a 70, hipotensión. De un año a 10 años, lo que tú tienes que ver es menor a 70 más la edad por 2. Si esto, el resultado te sale menor a 70, es hipotensión. Y en mayor de 10 años, menores de 90, también se considera hipotensión. Todo esto que les estoy colocando acá en el cuadrito es la medida sistólica, ¿ok? Y ahí se los dejo para que lo tengan en cuenta, porque a veces es complicado estarse guiando mucho de solo una hoja que te indica de tal edad precisamente es tal presión. Entonces, es una forma rápida para que tú lo tengas en cuenta al momento de evaluar a tu paciente de urgencia, ¿sí? La D, que es de daño neurológico, ustedes deben ver las pupilas. La glucosa, como les comenté, que es algo que puede ser un cambio bastante reversible, y el ABDI. Quiero que recuerden el ABDI. El ABDI es como el Glasgow, pero es una forma más rápida de evaluar si hay daño o no hay daño neurológico en un niño, ¿sí? Porque como se han dado cuenta, todo eso lo tienes que hacer tan rápido y a veces como que la memoria falla o te olvidas una cosita y el Glasgow tiene más ítems, ¿no? El ABDI es muy sencillo. El A viene de si mi paciente está alerta o no está alerta, es lo único. B viene de voz, me responde a la voz o no responde.
La D es de dolor, si responde o no responde al dolor, y la I es de que ya está el paciente inconsciente. Y ya con eso tú ves más o menos el grado que pueda tener el paciente. En relación a lo que es la exposición, ustedes tienen que evaluar la temperatura, tienen que evaluar si ha habido algún trauma, si hay erupciones, también ver la espalda. Muchas veces no se ve la espalda y de repente el paciente tiene una herida, tiene ahí salpullido o tiene un eczema y no es algo que se ve, ¿no? Entonces, siempre recuerden en exposición la E, ven erupciones, ven espalda, temperatura y trauma también, si es que había un trauma como antecedente. Y la evaluación secundaria ya es la anamnesis recién. Si se dan cuenta, lo que es las preguntas para la mamá viene al último. Su objetivo de ustedes siempre es estabilizar primero al pequeño y ya luego se pueden a buscar si lo que ustedes han pensado a lo largo de de todo el proceso que han hecho para estabilizarlo es esa enfermedad, empiezan a investigar si sí era o no era lo que estaban pensando. Ahí lo que le van a preguntar, y es la forma más sencilla, es de hacer el sample, es lo que van a hacer. Si es que el pequeño tiene la edad para responder, le preguntan a él, si no van con la mamá. Preguntan signos y síntomas, si es alérgico o no es alérgico a algún medicamento o alimento, si es que consume medicamentos o no, cuál es la previa historia clínica del paciente, todo lo relacionado a enfermedades previas, si ha estado hospitalizado, si ha tenido un accidente, cuál ha sido su última comida, en relación a averiguar si es que esto es producto a una intoxicación o de repente el paciente no come hace días, ¿no? De repente también. O algún evento que esté relacionado a todo el cuadro que le ha pasado al paciente. Ahora, finalmente, vamos a ver lo que es el RCP pediátrico. Hay tres algoritmos principales, ¿sí? Que es el paro cardíaco, bradicardia y taquicardia. Yo no les he colocado aquí los algoritmos específicamente porque es muy sencillo, ¿no? Ustedes pueden tener ahí el algoritmo y lo único que ustedes deben hacer es aprenderse qué es lo que van a hacer en tal punto, pasarse a tal punto, si esto está así, voy al otro lado. Es muy sencillo seguirlo, ¿no? Pero hay ciertas cositas, momentos en el día el algoritmo se van a ir acordando, pero algo que deben tener presente es que en RCP pediátrico tú vas a tener tres algoritmos, que es el paro cardíaco, la bradicardia y la taquicardia. ¿Qué es lo importante de paro cardíaco? Y es lo principal ahora en ese tema, porque les he comentado que lo que ustedes deben ver es si su paciente tiene pulso o no tiene pulso. Si no tienen pulso, lo que deben hacer es automáticamente iniciar con RCP. Es lo primero que deben hacer. ¿Cuáles son las posibles causas de paro cardíaco? Aquí tienen este cuadrito que les estoy dejando acá, que es de causas reversibles. Tienes las causas H y las causas T. Las causas H son hipoxia, hipovolemia, hipoglicemia, como les había comentado, ¿ven? También la hipotermia, hidrogeniones, que quiere decir que es acidosis en el paciente, hipopotasemia o hiperpotasemia. Recuerden que los más frecuentes son la hipoglicemia y esto de hipopotasemia o hiperpotasemia. Aquí por deshidratación, recuerden que es la causa más frecuente. Las causas de tipo T es tóxico, tensión, más frecuentemente el neumotórax, un taponamiento cardíaco, una tromboembolia pulmonar y una trombosis coronaria. Son causas que tú debes tener en cuenta que son las más frecuentes de paro cardíaco y que debes actuar inmediatamente para que tu paciente salga de paro. ¿Qué pasa si el paciente está en paro? Tienes que hacer el CAP, que es compresiones, apertura de la vía aérea y una ventilación. En resumen, ¿qué es el RCP? Algo que les quiero comentar de aquí de la taquicardia, y recuerden, por favor, en la taquicardia hay varios tipos, ¿no? Tienes la taquicardia sinusal, la supraventricular, que es la que te produce las arritmias, básicamente, ¿ok? ¿Qué tipo de arritmia es la que sí puedes desfibrilar? Son estas dos. Fibrilación ventricular y taquicardia ventricular, esas son las que puedes desfibrilar. Si tu paciente está en asistolia, no hay por qué desfibrilarlo.
Muchas veces se piensa, ¿no? Por películas o por series, que si el paciente está en asistolia, que es que en el monitor tú ves una línea, como que no hay función del corazón, tú debes desfibrilar y no es motivo, no es razón para desfibrilar al paciente. Mandarle Jules, que es básicamente desfibrilar, lo que hace en el paciente es volver algo arrítmico a algo que es rítmico, como que te regulariza el ritmo cardíaco, ¿ok? Si es que no hay ritmo, si es que el corazón no está produciendo ningún tipo de contracción y por ende en el monitor no se ve nada de contracciones cardíacas, ¿qué es lo que vas a desfibrilar? ¿Qué joules les vas a mandar? No, no hay nada que volver rítmico ahí, sino que tienes que volver a despertar, ¿no? Por así decir, al corazón. Entonces, el desfibrilar, recuerden que es solamente en dos cosas, en fibrilación ventricular y en taquicardia ventricular. Espero que recuerden eso. Y ahora finalmente vamos a ver cuáles son los puntitos importantes para el RCP. El RCP, recuerden que si un paciente ingresa en urgencia, ¿ok? Y solamente estás tú, no hay nadie más, estás de guardia y solamente tú puedes hacerlo, algo que es un poco raro, pero si solamente estás tú y es un reanimador, lo que debes hacer son 30 respiraciones y 2 ventilaciones. Acá debería decir ventilaciones, acá dice 2 ventilaciones. Pero si al contrario son más reanimadores, tienes personas que te puedan apoyar, entonces vas a hacer 15 respiraciones, 2 ventilaciones. Algo que debes tener en cuenta, si son 2 reanimadores, es que cada 2 minutos debes ir cambiando a la persona que está haciendo las compresiones. Acá me he confundido. Aquí no es respiraciones, acá son compresiones, ¿sí? Y acá son 2 ventilaciones o 2 respiraciones. Recuerden, esto es compresión. No sé qué pasó acá, se me falló de las diapositivas. Ya, son 30 compresiones y 2 ventilaciones. Si son 2 reanimadores, también son 15 compresiones y 2 ventilaciones. Recuerda que si son 2, los vas cambiando cada 2 minutos porque las compresiones tienen que ser bien profundas para que puedan activar el corazón y si el paciente si el reanimador está cansado, no va a ser tan efectiva esas compresiones, entonces no va a funcionar tan bien como debería. Las compresiones, recuerda que van a un ritmo de 100 a 120 por minuto, ¿ok? ¿Qué pasa si a tu paciente lo tuviste que intubar? Algo que no sé si lo sabrán, hay una gran diferencia entre dar al paciente oxigenación, ¿no? Oxígeno suplementario y ventilarlo, ¿no? Si tu paciente está con dificultad respiratoria, pero él puede seguir haciendo este esfuerzo respiratorio para que ingrese y salga aire, como que tú, ¿no? De repente has estado corriendo y te falta el aire, necesitas tomar más aire, empiezas a tomar aire profundamente, ¿no? Eso es el esfuerzo respiratorio. Si tu paciente es capaz de hacer esto, pero le falta el aire, ¿qué es lo que le vas a dar? Oxígeno. Eso es el oxígeno suplementario. Pero si la persona está inconsciente o está en paro, ¿no? Paro cardiorrespiratorio, ¿qué esfuerzo respiratorio va a hacer? No va a hacer ningún tipo de esfuerzo porque no está consciente. Y si tú le pasas oxígeno, va a ser por las puras porque el paciente no va a poder hacer ese proceso de tomar aire y botar aire. Entonces, ahí, ¿qué es lo que vas a hacer? Intubar a tu paciente, lo intubas y ahí lo que vas a hacer es ventilarlo o le colocas cualquier otro tipo de dispositivo, ¿no? Pero esas son las diferencias entre ventilar y ponerle oxígeno suplementario al paciente, ¿ok? No sé si lo sabían, pero ahí les voy comentando eso. Entonces, cuando tu paciente ya lo has intubado, las compresiones no van a ser iguales que los que mencioné aquí arriba. Ya es independientemente de si es un reanimador o si son 2 reanimadores, si tu paciente ya está intubado o tiene algún apoyo, ¿no? De algún otro dispositivo para que respire, porque él por su propia cuenta no lo puede hacer, las compresiones van a ser continuas, no se van a detener. Y la ventilación sí va a ser cada 6 segundos. ¿Ok? Cada 6 segundos se ventila, pero las compresiones van a seguir siendo continuas.
No hay ciclos acá, esto es continuo y eso es en caso de que el paciente esté intubado. ¿Ok? Ahora, los algoritmos, si alguno de repente quisiera este PDF donde se ve los aspectos destacados, me pueden mandar un mensaje por mi Instagram y yo con mucho gusto se los voy a mandar. Igual yo estoy subiendo esta diapositiva a mi Udocs. Si es que alguno conoce la plataforma, pues ahí lo pueden descargar totalmente gratuito. Si pues no lo conocen, no lo manejan, me mandan un mensajito también igual y yo con mucho gusto les voy a mandar esta diapositiva. Ustedes le hacen clic a este link y inmediatamente les va a aparecer ya este PDF descargado y para que lo vean, lo lean, ahí van a ver los algoritmos. Y si no, también en mi Instagram hay un link en mi bibliografía donde te manda a varios links y hay uno que dice biblioteca digital. Ahí también tengo ya descargado este PDF que lo usé para un video que hice sobre reanimación neonatal. Y también tengo otros papers de cosas que uso para mis exposiciones o simplemente para leerlos, ¿no? Y eso sería todo. Espero que me hayan entendido, que les haya gustado esta exposición. En verdad es un tema que a mí me gusta mucho y considero que es muy, muy importante. Ahí les dejo mis redes sociales, me pueden encontrar en Instagram y en YouTube. También subo ahí videos. Si es que les gusta, se dan un saltito por ahí. Y si tienen alguna pregunta, pues con mucho gusto también voy a responderlos ahorita. Y si es que no tienen alguna duda ahorita y se acuerdan después, también con mucho gusto me mandan un mensaje por mi Instagram y ahí los voy a responder. Y gracias por este espacio, ¿no? Para poder haberles compartido esta información. Muchas gracias por la ponencia, Catherine. Chicos, si tuvieran alguna pregunta, por favor, dejarla en el chat. Tenemos una pregunta que nos dice, ¿cuántas dosis e intervalos de tiempo se usa la adrenalina en neonatos? Ok, bueno, tanto en neonatos como en niños, en realidad, se usa la misma cantidad. Lo que ustedes deben recordar es que la ampolla, ¿no? De lo que es de adrenalina viene en un miligramo sobre, sí, es un miligramo. Lo que ustedes tienen que hacer es diluirlo. No se lo pueden dar inmediatamente un miligramo así completo al paciente. Entonces, lo que ustedes van a coger es una jeringuita, ¿ya? Imagínense que con lo que tienen una jeringa de 10 milímetros, ¿ok? En esa jeringa de 10 milímetros, lo que ustedes van a hacer es poner un mililitro o un miligramo de lo que es la adrenalina, solamente uno, como que jalan de la ampollita que les viene de adrenalina, jalan uno y ahí les va a sobrar como que 9 mililitros, ¿cierto? Porque la jeringa era de 10. Ustedes ya completaron 1 mililitro de adrenalina. Como les quedan 9 mililitros, todo eso ustedes lo van a llenar con cloruro de sodio. Todo lo completan con cloruro de sodio al 0,9%. Y ahí ya van a tener lo que es su preparado de la adrenalina. Ya recién de esa ampolla, ustedes le pueden administrar al neonato o al niño. Y lo que le tienen que administrar es 0,1 por peso del paciente. Pongamos que el paciente de repente pesa 4 kilos ya. ¿Cuánto le vas a dar? 0,4. Pero ese 0,4 tú se lo tienes que quitar o poner más que todo de ese preparado que tú has hecho, de esa jeringuita de 10 milímetros. No lo vas a sacar de la misma ampolla que te vino directamente de la adrenalina, sino de la jeringa. Y lo vas a ir sacando de a pocos. No sé si se entendió. Espero que se haya entendido. Muchas gracias por la respuesta. Tenemos otra pregunta que nos dicen, ¿hasta qué edad se debe tomar en cuenta solo la opinión de la mamá para el interrogatorio?
Bueno, eso ya depende, ¿no? O sea, yo considero que antes de los 8, 7 años, como que lo puedes considerar, ¿no? Pero si es un niño que tú ya ves que habla contigo, que es bien comunicativo y te dice las cosas, ya ahí le haces caso a él, ¿no? Porque de todas maneras van a haber datos que la mamá te va a poder dar que el niño a veces, muchas veces no se da cuenta, ¿no? Creo que hasta ahorita hay cosas que nosotros no nos damos cuenta que hacemos, pero nuestras mamás sí. Entonces, a veces como que apoyan, ¿no? Pero incluso los niños que tienen 6 años te pueden decir bastante información, ¿no? Igual, en el área de pediatría siempre es muy importante tener en cuenta ambas. Y tú tienes que ver si es que el paciente más que todo se comunica contigo o no, porque también puede haber un niño de 8 años que no te tenga confianza y que no hable para nada. Entonces ahí lamentablemente te vas a tener que guiar de todo lo que diga la mamá hasta que poco a poco el niño te coja a ti esa confianza, ¿no? Y es muy variable, como les digo, depende del caso del niño. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta que nos dice, ¿cuáles son los fármacos de emergencia que se debe usar en pacientes pediátricos? Bueno, como les dije, el principal es la adrenalina. La adrenalina para el RCP es algo que lo usas no solamente en neonatos, sino en el área de pediatría. También puedes usar lo que es amiodarona y eso va a depender si es que el paciente tiene taquicardia. Básicamente en la mayoría de algoritmos, por ejemplo en el de paro, también en el de bradicardia, lo que se usa es la adrenalina, ¿no? Y es lo principal que ustedes tienen que saber, se los van a preguntar siempre, tanto en neonato como en pediatría, y es saber cómo haces el preparado, que es lo que les expliqué por la pregunta anterior, que es algo que siempre se los van a preguntar apenas entren a pediatría. No sé si tienen otra pregunta. Muchas gracias. Hay otra pregunta que nos dice, ¿cuál es la diferencia entre cardioversión y desfibrilación? Ok. La desfibrilación, lo que ustedes deben tener en cuenta es en esas dos arritmias que les he colocado, les puse que es la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular. La cardioversión se usa en otras arritmias, ¿sí? Ustedes lo pueden ver en los algoritmos, que se los voy a pasar para los que gusten, pero en la desfibrilación tú lo que usas son, o sea, como joules. En la cardioversión lo que haces también es, la cardioversión es más, ¿cómo lo explico? Cuando es algo rítmico. O sea, la desfibrilación es en arritmias. La fibrilación ventricular y taquicardia ventricular, no sé si alguno lo ha visto, pero el ritmo es muy loco, ¿no? O sea, vas desde un ritmo chiquito, un ritmo súper grande, pero es súper arrítmico. En cambio, en la cardioversión es un ritmo que se considera como una arritmia, pero es constante el ritmo, ¿no? Tú vas a ver la imagen en el monitor y de por sí tiene un tiempo que es igual en todas. En cambio, en la fibrilación y en la taquicardia ventricular es muy desordenado la imagen que tú ves en el monitor. En cambio, en la cardioversión no puedes trabajar bajo un ritmo que está demasiado alterado porque no va a tener un lugar específico donde caer la energía. En cambio, en la cardioversión sí necesitas de un momento que esté súper ordenado para que la cardioversión sepa, ok, aquí voy a caer y aquí voy a caer. Entonces, es más o menos la diferencia de ambos, ¿no? Igual se usan ambas cosas en lo que son los algoritmos de pediatría. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta que nos dicen, ¿cuál es la actuación de un paciente pediátrico que esté en paro en casa en los primeros 30 minutos? ¿Cómo es que? ¿No escuché? ¿Cuál es la actuación ante un paciente pediátrico que esté en paro en casa en los primeros 30 minutos?
Ah, es una buena pregunta. Eso sí, no sabría, no lo he buscado, no lo he leído en algún paper. Eso me quedaría a mí para buscarlo y la persona que me lo haya preguntado, me deja su nombre en Instagram se lo prometo, yo lo busco y se lo respondo. Es una pregunta bastante buena, ¿no? Yo la verdad es que no la he encontrado en ningún paper esa información. Gracias. Y tenemos otra pregunta que nos dice, ¿hasta cuántos ciclos de RCP se pueden dar en los neonatos? No hay un fin de ciclos específicos, la verdad es hasta que el paciente pueda regresar, ¿no? En neonatos hay más que todo el tiempo en que tú dejas de luchar por el paciente. Eso está ahora en la guía que está ahorita de aspectos destacados del RCP, me parece que dan un tope hasta 10 minutos para seguir tratando de luchar para que el neonato salga. Y ya después es más o menos ir evaluando cómo comentarle a la mamá que lamentablemente se hizo todo lo que estaba en sus manos, pero el pequeñito no salió, ¿no? Porque se ha visto en evidencia que ya después de 10 años el daño neurológico es muy fuerte. O sea, ya el niño puede salir, pero para que no tenga déficit, no tenga secuela, es bien complicado, ¿no? Ahora en el 2020 me parece que son 10 minutos nada más, de 10 a 12 minutos y ya después de eso ya no se intenta más, ¿no? Pero como les digo, es más en base al tiempo que en base a los ciclos que tú le haces de RCP. Tenemos otra pregunta, ya sería la última, que nos dicen, aparte de la adrenalina, ¿qué otras drogas podemos utilizar y en qué condiciones? Como les comenté, la amiodarona lo pueden usar también y eso va más que todo para las taquicardias. También pueden usar atropina, pero va también en los algoritmos de taquicardia o bradicardia. Pero para cuando ustedes necesiten, por ejemplo, paro, lo primero que deben pensar es en adrenalina. Y, por ejemplo, en RCP neonatal, muy aparte de la adrenalina, también puedes hacer ciclos de cloruro de sodio también para que la presión vaya subiendo si es que ya no es posible darle adrenalina al paciente porque ya no tienes más o de repente ya excedieron los 3, 4 ciclos y pues ya no es conveniente que le sigas colocando, ¿no? Lo puedes hacer también con cloruro de... En el área de pediatría, en el algoritmo que yo haya visto, te explican de la adrenalina y no he visto que ahí hagan uso del cloruro de sodio, lo hacen más que todo en neonatos. Muchas gracias por la respuesta, Catherine. Te agradecemos nuevamente por la ponencia y esperamos contar con tu apoyo en futuras ponencias. Unas últimas palabras ya para concluir con esta ponencia. Sí, bueno, en verdad muchísimas gracias por este espacio, por la oportunidad de haber brindado este tema. Creo que es un tema que no se suele explicar mucho hasta cuando ya entras a pediatría y estás en el externado, ¿no? Pero me parece que es muy importante y de todas maneras, igual como les digo, si tienen alguna otra consulta, me pueden escribir a mi Instagram y si desean las diapositivas para que puedan tener la información o tener ahí el paper, ¿no? De aspectos destacados, me escriben nomás y yo con mucho gusto les voy a mandar las diapositivas. Y eso sería todo. Muchas gracias, Catherine, por la ponencia. También agradecemos, chicos, por su asistencia en esta ponencia y en breve vamos a enviar ya el link para el post-test que va a ser en el aplicativo Quizzes, va a ser una trivia académica, chicos. Si tuvieran alguna duda, por favor, dejarlo en el chat.